Bien, muy buenas noches. Entonces, nuevamente arranquemos a lo que tiene que ver, a lo que nos compete el día de hoy, que es la webconferencia para que logremos organizar todo lo que tiene que ver con la tarea número 3 del curso de Administración de Farmacias. Como les venía contando, pues es muy importante que desde ya nosotros definamos cuál es el objetivo principal que quiere esta tarea y qué es lo necesario o cuál es el resultado de aprendizaje que ustedes al finalizar esta tarea se lo tienen que llevar supremamente claro. La idea es de que usted como regente de farmacia ya tenga la capacidad de distinguir un software dependiendo donde usted trabaje. Como ustedes saben, ustedes tienen múltiples dentro de su profesión, tienen múltiples espacios donde ustedes se pueden iniciar a trabajar. La idea que es desde donde usted esté, sea una farmacia muy pequeña o sea una mega farmacia, usted tenga la capacidad desde ya de discernir cuál es el software más adecuado que usted tiene que trabajar. Por eso, usted en la guía de actividades puede ver que dirá, ustedes miran esa guía y dice, bueno, pues es una guía muy sencilla, tres software, supremamente fácil, pero como siempre me gusta dejarles el picantico y que ustedes empiecen a ser analíticos, a que ustedes disciernan qué es lo que usted como profesional tiene que llevarse de este curso. Por eso es muy importante de que usted tenga en cuenta cuál es la gestión integral que tiene cualquier tipo de establecimiento farmacéutico y usted pueda definir cuál es el tipo de software que usted va a manejar. Si usted es un empleado, pero usted perfectamente puede llegar a ser dueño de una gran farmacia y que usted pueda saber qué es lo que necesita en su farmacia, dependiendo de cómo, qué tan grande o qué tan pequeño puede ser usted. La idea es de que usted logre comparar adecuadamente qué necesita para una farmacia pequeña, para una gran bodega, en el caso de depósitos farmacéuticos que son pues, muy grandes, pero también qué necesitan un servicio farmacéutico porque los tres definitivamente necesitan un software totalmente diferente y eso es lo que yo quiero llevarle a usted a que usted comprenda en su tarea. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Eso se lo dice la guía de actividades, usted la puede leer múltiples ocasiones. La idea es de que usted seleccione tres software de gestión farmacéutica que estén disponibles en lo posible aquí en Colombia. Usted tiene que crear un cuadro comparativo y ¿qué va a comparar? Es a lo que yo lo quiero llevar. No solamente que usted me en un cuadro de Excel me coloque exactamente tres, me distinga tres software diferentes que tal vez en el que usted ya trabaja o tal vez el que tiene que conocer o el que tiene que buscar, sino que pues comparemos definitivamente qué necesita usted dependiendo de donde usted trabaje, cuáles son los diferentes software que usted pueda llegar a utilizar, qué son las ventajas, cuáles son las desventajas, porque nada es perfecto en la vida y que usted al finalizar tenga una justificación adecuada de cuál es el software basándose no solamente en que usted lo necesita o en su farmacia, sino que tengan un criterio técnico, cuánto vale ese software y cómo lo van a operar dependiendo de la cantidad de gente que usted tenga en una farmacia o si usted es uno solito, si son dos, tres o es una empresa que tiene muchísimos trabajadores en un servicio farmacéutico. Dependiendo de eso, usted va a necesitar un software u otro. Y esa es la comparación a la cual yo lo quiero llevar o a la cual usted tiene que definir. Entonces, volvemos a lo mismo. Y me gustaría que alguno de ustedes tuviera en cuenta o si quiere abrir su micrófono y me dijera cuál cree usted que en una droguería de barrio, para qué necesitan ese software. ¿Usted qué cree que va a necesitar en un software en una droguería de barrio? No sé si alguno de ustedes quiere abrir su micrófono y me quiera comentar o le quiera contar a alguno de sus compañeros. O si usted ya trabaja, ¿usted qué necesitaría? ¿Qué tipo de tecnología de operación necesita? Si es una operación muy sofisticada o si es una tecnología muy básica. No sé si alguno quiere abrir su micrófono y contarnos o sigo adelante. Pues, profe, yo creo que para la droguería de barrio, pues gestión de stock, eh, bueno, gestión de inventario y lo de las fechas de vencimiento. Eso es Pues algo muy es lo importante. más básico, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿qué necesita una droguería de barrio? Vender y comprar rápidamente, mantener stock que roten adecuadamente, tener un control básico de un inventario. Como dice Hernán, eso es muy importante. Facturación. Tenga en cuenta que mucha gente ya está pidiendo una facturación electrónica, una facturación ante la DIAN, ¿cierto?
Entonces, pero hay software de facturación muy básicas que lo pueden hacer. Y otra cosa es de que tenga mínimo un software que le pueda a usted decir cuándo se le va a vencer cualquier tipo de medicamento para que usted pueda rotar o no pueda hacer eso. Pero bueno, muy bien. Otra persona, si quiere abrir, ¿qué necesitaría en un depósito farmacéutico donde hay miles y miles de medicamentos por sacar, donde se vende al por mayor y al de tal? Aparte de Ainar, ¿quién considera o qué cree que necesita para eso? No todos al tiempo porque se bloquea el internet. ¿Quién me ayuda? A ver, Yesenia. Yesenia Marín. Hola, buenas noches. Hola, hola. Cuéntanos. A ver, ¿tú qué crees que Pues, necesitarías en un software, en un mega depósito? pues yo creería que ya sería como algo un poco que ayude más como a la parte más administrativa, de pronto algo más complejo, no como el que se usaría en una droguería de barrio, sino Ajá. algo que le ayude, por ejemplo, con la trazabilidad de los medicamentos, también con el tema de los vencimientos, pero yo creería que más con la parte como de trazabilidad, como para hacerle seguimiento de pronto a esos medicamentos, de Muy pronto bien, Yesenia. traslados y cosas así. Fíjate, ya piensa muchísimo más en grande. Ya vas a tener que tener una gestión muy, muy grande de inventario. Trazabilidad en los lotes, en lo que entra y en lo que sale. Cuánto vendes, cuánto reportas, ¿cierto? Aquí ya entra una contabilidad muchísimo, muchísimo más grande. Promociones, una cantidad de negocios que seguramente va a necesitar una infraestructura contable y tributaria totalmente diferente. Tenemos que ya meter tal vez el transporte, la logística, envíos, una cantidad. Por favor, piensen muchísimo, muchísimo en grande para que ustedes puedan hacer una comparación. Entonces, ¿cuál es la visión y qué es lo que usted tiene que entender? Que este depósito farmacéutico usted ya tiene que pensar en una logística, en un abastecimiento y obviamente en una operación muchísimo más masiva. Yesenia, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien por el aporte. A ver, María Alejandra Osorio. Vamos a pensar en qué tenemos en un servicio farmacéutico hospitalario. Buenas noches, tardes aún Hola, para todos. Pues, profe, lo que pasa, yo en el caso del trabajé, estuve un año en un hospital, pero lo que pasa es que es de pueblo, entonces digamos era algo muy básico. Sin embargo, lo que mencionó mi compañera, y así lo manejábamos mucho, teníamos como una base muy completa, toda una base de datos, inclusive en el programa o en el de software que manejábamos allá, era todo donde tenía que ser ingreso muy detallado por lote, por fecha de vencimiento, por inclusive el laboratorio donde se compra, todo como muy diferenciado. Entonces, digamos que eso también es importante, tanto por el hecho de facturación como por todo lo que pide los requisitos como tal, también en este caso la territorial de salud, en todo pues su defecto. bueno, muy bien. Fíjense que es totalmente diferente. Aquí vamos a hacer un resumen chiquitico. ¿Qué le interesa a un servicio hospitalario? Uno, cumplir normatividad. Tienen RIPS, tienen MIPRES, tienen diferentes sistemas y tienen diferentes proyectos y tecnologías en farmacovigilancia que cumplir. Aquí ya hay que hacer otro tipo de inventarios, unidades, unidosis, toda la trazabilidad clínica que pueda tener un medicamento unido a la farmacovigilancia, todo lo que tiene que ver con seguridad del paciente. Entonces, aquí ya este software que ustedes tengan que investigar ya va a tener que conectar el servicio farmacéutico con la historia clínica, ¿cierto?, del paciente, deberá conectarse con las salas de cirugía, con la UCI, con hospitalización, con todo un sistema muchísimo más grande, si es una clínica muy grande, con cuántos empleados, usuarios y todo. Entonces, quiero que ustedes cambien la visión o que ustedes tengan en cuenta para esta tarea qué es lo importante, que ustedes entiendan qué función cumple determinado software dependiendo obviamente de lo que ustedes vayan a trabajar ahí. Entonces ahí yo les dejo, digamos, en esta presentación que se las voy a compartir para que ustedes vayan estudiando qué es lo que tienen que tener ahí en cada una de estas. Entonces, ya hablando de todo esto,
pues tendrán que elegir. Yo les voy a dejar una lista de software que ustedes puedan revisar. Hay muchísimos en internet, hay cualquier cantidad de propaganda que yo estuve revisando de diferentes software que obviamente ellos tienen unas páginas ya para vender muestras y eso. Entonces ustedes van a poder revisar y poder sacar ahí algunas de las otras que tenemos que hacer. Bueno, ¿qué seguimos? Tienen que ustedes evaluar o en su mapa conceptual, yo les dividí aquí, o la guía de actividades le dice que usted tenga, pues dependiendo del análisis tecnológico, usted tiene que profundizar dependiendo para lo que necesite. Entonces, dentro de las cosas que usted tiene que ver o que les invito a que revisen es qué tipo de arquitectura tiene ese sistema, a dónde van las bases de datos. ¿Es una nube? ¿Es un local? ¿Depende del internet? ¿No depende del internet? ¿Qué tipo de conectividad necesita? Seguramente si es una historia clínica, recuerden que hay una nueva normatividad en historia clínica donde todo el país tiene que hacer una, digamos, una conexión de datos entre las historias clínicas donde todos los hospitales del país podamos estar conectados y conocer la historia clínica. Si yo estoy acá en San José, también si ese paciente va a otra ciudad lo puedan conocer. ¿Qué tipo de automatización necesita ese software el cual ustedes van a trabajar? ¿Qué tipo de módulos, dependiendo de lo que ustedes van a trabajar, para que ustedes miren si necesitan inventario, dispensación, facturación, reportes, el MIPRES? Ahí ustedes van a tener que revisar una cantidad de cosas. Y cómo se integra, dependiendo si es un servicio hospitalario, pues cómo va, acuérdese que todos los RIPS van a una base de datos que van directamente al ministerio. Como recuerden que en este momento toda la facturación de un hospital ya debe tener facturación electrónica por la DIAN para realización de facturas y historias clínicas. Entonces, todo eso es importante que ustedes lo metan en su cuadro comparativo y de que no vean que digamos, la actividad era algo sencillo, porque realmente yo no lo veo desde ese punto de vista. ¿Qué ustedes deben evaluar? Lo que ya les estaba diciendo. ¿Qué tipo de gestión de inventario necesita? Su software, qué nivel de automatización, dependiendo de la cantidad de empleados que ustedes necesiten. Por ejemplo, un depósito farmacéutico no tiene nada que ver con dispensación, ¿cierto? Entonces, seguramente un depósito farmacéutico ustedes no van a necesitar ese tipo de software. Entonces, ¿qué tipo de software vamos a necesitar? Pero si tenemos un servicio farmacéutico, entonces, ¿cómo es que lo vamos a integrar? No solamente con sistemas, seguridad informática, sino que además tendrá que tener un cumplimiento normativo, como nos había comentado la compañera. Entonces, siguiendo, pues, digamos, el mismo, para que ustedes logren identificar, pues, cuáles son las ventajas que pueda llegar a tener uno u otro software. Entonces, pues, aquí le dejo una lista de, digamos, de ítems que ustedes pueden mirar en todo lo que tiene que ver con autorización de los procesos, en algún tipo de reducción de errores en el caso, porque pues hay muchos software que son muy buenos en una cosa, pero no son muy buenos en otra. Eso es lo que ustedes van a tener que identificar y pues mirar a ver qué tipo de operaciones pueden hacer. Hay software que hasta ustedes mismos hoy en día con inteligencia artificial pudieran llegar a utilizarlos y hacerlos. Entonces, ¿qué tipo de cosas podríamos tener en cuenta? ¿Qué cosas no son buenas o qué no? Eh, Cuando ustedes inician en su mapa conceptual a hacer una identificación de las desventajas que pudiesen llegar a tener cualquiera de sus software, si ya lo conocen, si ya lo trabajan, si de pronto ya están ustedes en eso, pues empiecen a identificar cuál es el tipo de desventajas que pudiera tener, qué tipo de limitación funcional. Si a ese software que usted revisó le falta algo en el módulo, tal vez uno que usted conozca, si puede, por ejemplo, si es un software que solamente deja que trabajen un tal número de empleados, que solamente pueda entrar el químico y no pueda entrar nadie más, o qué limitación pueda llegar a tener ese software, dependiendo también de lo que cobren, porque ustedes saben que todos esos software valen. La estructura de costos, qué tipo de dependencia tecnológica, tal vez una nubecita en internet no sea tan costosa, pero tal vez una dependencia tecnológica, una nube muchísimo más grande o una base de datos o un equipo tecnológico pueda tener algún tipo de necesidad y pueda ser una desventaja, depende de donde usted se encuentre. También es importante que ustedes evalúen eso y la usabilidad, qué tan fácil es usar una interfaz u otra. Entonces, la idea es de que ustedes puedan
hacer una revisión y un soporte, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a hacer usted su justificación? Pues dependiendo de, cada una tendrá un análisis de lo que ustedes vayan a revisar, dependiendo para qué tipo de farmacia sea, qué tipo de beneficio, qué cuánto vale, si es barato, si no vale nada. La idea es que ustedes puedan revisar eso y qué facilidad de implementación. Entonces, para que ustedes se puedan guiar, yo les dejo ese tipo de ítems para que ustedes puedan revisar sus justificaciones y yo las pueda leer y les pueda ir ayudando. Entonces, aquí les dejo un ejemplo, una semilla para que ustedes puedan ver. Estos son software que se encuentran aquí en Colombia. Entonces, aquí Pharma POS. Entonces, ustedes ahí miran a ver cuál es el análisis tecnológico que tiene, qué tipo de ventaja, qué desventaja. Ahí también les dejo otros 2 o 3 ejemplos. No sé, esto no se preocupen por revisarlo. Les voy a dar esta presentación para que todas la puedan revisar y puedan tener ahí para que puedan hacer su intervención o lo que vayan a hacer ahí. Entonces, dentro de los mensajes que quiero que ustedes tengan en cuenta es de que ustedes definitivamente necesitan desarrollar ciertas capacidades, cierto tipo de discernimiento para evaluar y mirar cuáles son las soluciones tecnológicas que ustedes puedan llegar a tener, depende de donde ustedes trabajen, y pues que definitivamente el éxito de una farmacia pues dependerá de ustedes qué tan buenos sean discerniendo, mirando qué necesitan y pues eso marcará la diferencia en su desempeño profesional. Aquí en la última parte les dejo como 10 software que encontré que trabajan aquí en Colombia. Por ejemplo, en mi hospital donde yo trabajo, trabajan dinámica gerencial. Sé que muchos hospitales en Colombia lo trabajan. Voy a también hablar con el ingeniero de sistemas de la institución donde yo trabajo y en los foros les iré contando, digamos, como si yo hiciera mi tarea, la voy a ir colocando también en los foros para que ustedes vean con dinámica gerencial, que es un software que es muy conocido en Colombia, que está en muchos hospitales y para que entre todos vayamos construyendo, o por lo menos los que están en mis grupos, que yo tengo como unos 8 grupitos y con ustedes pues iré trabajando. Esto pues queda para que ustedes lo puedan revisar, para que lo puedan trabajar. Sí les dejo o le dejo la conclusión final, y es que el software ideal depende del tipo de establecimiento en el cual usted trabaje. En una droguería barrio, rapidez, facilidad y que sea muy barato. En un depósito, logística y manejos de inventarios supremamente grandes. Pero ya en un hospital vamos a tener que manejar seguridad del paciente, farmacovigilancia, RIS, facturación, una cantidad de cosas totalmente muy diferentes. Usted como estudiante, ¿qué debe hacer? Saber elegir su herramienta, saber justificar cuál es la decisión más acertada, manejar riesgos, entender el negocio y obviamente tendrá que usted también ser parte de la protección del paciente. ¿Listo, muchachos? Entonces, creo que fui suficientemente clara en qué es lo que quiero y espero haberles podido ilustrar adecuadamente qué es lo que deben hacer, ¿vale? Entonces, voy a dejar de grabar para terminar acá y quiero que me